nuestro programa radial Ánimo, iniciamos el plan de lectura de la Biblia en un año, para complementar las conferencias de teología impartidas por la abogada Lady Campos. Lecturas narradas por la esposa del pastor Jacobo Ortiz, Susi Ortiz. Bendecido día, hermosas. Continuamos con la lectura de la palabra de Dios en el segundo libro de Samuel, capítulos 13 al 15. Padre amado y santo Dios, te rogamos que por favor tu Espíritu Santo nos guíe sobre toda verdad. Danos el entendimiento, Señor, revélanos las maravillas que tienes para nosotras. Te suplicamos que seas tú guiando nuestra vida, tomando el control de todo, Señor amado, nuestros pensamientos, los deseos de nuestro corazón, nuestras palabras, que sea todo nuestro ser gobernado por ti. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La palabra de Dios dice así, capítulo 13, Amnón y Tamar. Aconteció después de esto, que teniendo Absalón, hijo de David, una hermana hermosa que se llamaba Tamar, se enamoró de ella Amnón, hijo de David. Y estaba Amnón angustiado hasta enfermarse por Tamar su hermana, pues por ser ella virgen le parecía a Amnón que sería difícil hacerle cosa alguna. Y Amnón tenía un amigo que se llamaba Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, y Jonadab era hombre muy astuto. Y éste le dijo, Hijo del rey, ¿por qué de día en día vas enflaqueciendo así? ¿No me lo descubrirás a mí? Y Amnón le respondió, Yo amo a Tamar, la hermana de Absalón mi hermano. Y Jonadab le dijo, Acuéstate en tu cama y finge que estás enfermo, y cuando tu padre viniera a visitarte dile, Te ruego que venga mi hermana Tamar para que me dé de comer, y prepare delante de mí alguna vianda, para que al verla yo la coma de su mano. Se acostó pues Amnón y fingió que estaba enfermo, y vino el rey a visitarle. Y dijo Amnón al rey, Yo te ruego que venga mi hermana Tamar y haga delante de mí 2 hojuelas, para que coma yo de su mano. Y David envió a Tamar a su casa diciendo, Ve ahora a casa de Amnón tu hermano y hazle de comer. Y fue Tamar a casa de su hermano Amnón, el cual estaba acostado, y tomó harina y amasó e hizo hojuelas delante de él y las coció. Tomó luego la sartén y la sacó delante de él, mas él no quiso comer. Y dijo Amnón, Echad fuera de aquí a todos, y todos salieron. Entonces Amnón dijo a Tamar, Trae la comida a la alcoba, para que yo coma de tu mano. Y tomando Tamar las hojuelas que había preparado, las llevó a su hermano Amnón a la alcoba. Y cuando ella se las puso delante para que comiese, asió de ella y le dijo, Ven, hermana mía, acuéstate conmigo. Ella entonces le respondió, No, hermano mío, no me hagas violencia, porque no se debe hacer así en Israel. No hagas tal vileza, porque ¿a dónde iría yo con mi deshonra? Y aun tú serías estimado como uno de los perversos en Israel. Te ruego pues ahora que hables al rey, que él no me negará a ti. Mas él no la quiso oír, sino que pudiendo más que ella, la forzó y se acostó con ella. Luego la aborreció Amnón con tan gran aborrecimiento, que el odio con que la aborreció fue mayor que el amor con que la había amado. Y le dijo Amnón, Levántate y vete. Y ella le respondió, No hay razón, mayor mal es este de arrojarme que el que me has hecho. Mas él no la quiso oír, sino que llamando a su criado que le servía, le dijo, Échame a esta fuera de aquí y cierra tras ella la puerta. Y llevaba ella un vestido de diversos colores, traje que vestían las hijas vírgenes de los reyes. Su criado pues la echó fuera y cerró la puerta tras ella. Entonces Tamar tomó ceniza y la esparció sobre su cabeza y rasgó la ropa de colores de que estaba vestida, y puesta su mano sobre su cabeza se fue gritando. Venganza y huida de Absalón. Y le dijo su hermano Absalón, ¿Ha estado contigo tu hermano Amnón? Pues calla ahora, hermana mía, tu hermano es, no se angustie tu corazón por esto. Y se quedó Tamar desconsolada en casa de Absalón su hermano. Y luego que el rey David oyó todo esto, se enojó mucho. Mas Absalón no habló con Amnón ni malo ni bueno, aunque Absalón aborrecía a Amnón porque había forzado a Tamar su hermana. Aconteció pasados 2 años que Absalón tenía esquiladores en Baal-Azor, que está junto a Efraín, y convidó Absalón a todos los hijos del rey, y vino Absalón al rey y dijo, He aquí tu siervo tiene ahora esquiladores, yo ruego que venga el rey y sus siervos con tu siervo. Y respondió el rey a Absalón, No, hijo mío, no vamos todos, para que no te seamos gravosos. Y aunque porfió con él, no quiso ir, mas le bendijo. Entonces dijo Absalón, Pues si no, te ruego que venga con nosotros Amnón, mi hermano. Y el rey le respondió, ¿Para qué ha de ir contigo?
Pero como Absalom le importunaba, dejó ir con él a Amnón y a todos los hijos del rey. Y Absalom había dado orden a sus criados diciendo: Os ruego que miréis cuando el corazón de Amnón esté alegre por el vino, y al decir yo: herid a Amnón, entonces matadle y no temáis, pues yo os lo he mandado. Esforzaos pues y sed valientes. Y los criados de Absalom hicieron con Amnón como Absalom les había mandado. Entonces se levantaron todos los hijos del rey y montaron cada uno en su mula y huyeron. Estando ellos aún en el camino, llegó a David el rumor que decía: Absalom ha dado muerte a todos los hijos del rey y ninguno de ellos ha quedado. Entonces levantándose David rasgó sus vestidos y se echó en tierra, y todos sus criados que estaban junto a él también rasgaron sus vestidos. Pero Jonadab, hijo de Simea, hermano de David, habló y dijo: No diga mi señor que han dado muerte a todos los jóvenes hijos del rey, pues solo Amnón ha sido muerto, porque por mandato de Absalom esto había sido determinado desde el día en que Amnón forzó a Tamar su hermana. Por tanto, ahora no ponga mi señor el rey en su corazón ese rumor que dice: Todos los hijos del rey han sido muertos, porque solo Amnón ha sido muerto. Y Absalom huyó. Entre tanto, alzando sus ojos, el joven que estaba de atalaya miró, y he aquí mucha gente que venía por el camino a sus espaldas, del lado del monte. Y dijo Jonadab al rey: He allí los hijos del rey que vienen, es así como tu siervo ha dicho. Cuando él acabó de hablar, he aquí los hijos del rey que vinieron, y alzando su voz lloraron. Y también el mismo rey y todos sus siervos lloraron con muy grandes lamentos. Mas Absalom huyó y se fue a Talmai, hijo de Amiud, rey de Gesur. Y David lloraba por su hijo todos los días. Así huyó Absalom y se fue a Gesur y estuvo allá 3 años. Y el rey David deseaba ver a Absalom, pues ya estaba consolado acerca de Amnón, que había muerto. Capítulo 14. Joab procura el regreso de Absalom. Conociendo Joab, hijo de Sarvia, que el corazón del rey se inclinaba por Absalom, envió Joab a Tecoa y tomó de allá una mujer astuta y le dijo: Yo te ruego que finjas estar de duelo y te vistas ropas de luto y no te unjas con óleo, sino preséntate como una mujer que desde mucho tiempo está de duelo por algún muerto, y entrarás al rey y le hablarás de esta manera. Y puso Joab las palabras en su boca. Entró pues aquella mujer de Tecoa al rey y postrándose en tierra sobre su rostro hizo reverencia y dijo: Socorro, oh rey. El rey le dijo: ¿Qué tienes? Y ella respondió: Yo a la verdad soy una mujer viuda y mi marido ha muerto. Tu sierva tenía 2 hijos, y los 2 riñeron en el campo, y no habiendo quien los separase, hirió el uno al otro y lo mató. Y he aquí toda la familia se ha levantado contra tu sierva diciendo: Entrega al que mató a su hermano, para que le hagamos morir por la vida de su hermano a quien él mató, y matemos también al heredero. Así apagarán el ascua que me ha quedado, no dejando a mi marido nombre ni reliquia sobre la tierra. Entonces el rey dijo a la mujer: Vete a tu casa y yo daré órdenes con respecto a ti. Y la mujer de Tecoa dijo al rey: Rey, señor mío, la maldad sea sobre mí y sobre la casa de mi padre, mas el rey y su trono sean sin culpa. Y el rey dijo: Al que hablare contra ti, tráelo a mí y no te tocará más. Dijo ella entonces: Te ruego, oh rey, que te acuerdes de Jehová tu Dios, para que el vengador de la sangre no aumente el daño y no destruya a mi hijo. Y él respondió: Vive Jehová, que no caerá ni un cabello de la cabeza de tu hijo en tierra. Y la mujer dijo: Te ruego que permitas que tu sierva hable una palabra a mi señor el rey. Y él dijo: Habla. Entonces la mujer dijo: ¿Por qué pues has pensado tú cosa semejante contra el pueblo de Dios? Porque hablando el rey esta palabra se hace culpable él mismo, por cuanto el rey no hace volver a su desterrado. Porque de cierto morimos y somos como aguas derramadas por tierra, que no pueden volver a recogerse. Ni Dios quita la vida, sino que provee medios para no alejar de sí al desterrado. Y el haber yo venido ahora para decir esto al rey mi señor es porque el pueblo me atemorizó. Y tu sierva dijo: Hablaré ahora al rey, quizá él hará lo que su sierva diga. Pues el rey oirá para librar a su sierva de mano del hombre que me quiere destruir a mí y a mi hijo juntamente, de la heredad de Dios. Tu sierva pues dice: Sea ahora de consuelo la respuesta de mi señor el rey, pues que mi señor el rey es como un ángel de Dios para discernir entre lo bueno y lo malo. Así Jehová tu Dios sea contigo. Entonces David respondió y dijo a la mujer: Yo te ruego que no me encubras nada de lo que yo te preguntaré. Y la mujer dijo: Hable mi señor el rey. Y el rey dijo: ¿No anda la mano de Joab contigo en todas estas cosas? La mujer respondió y dijo:
Vive tu alma, rey señor mío, que no hay que apartarse a derecha ni a izquierda de todo lo que mi señor el rey ha hablado, porque tu siervo Joab, él me mandó, y él puso en boca de tu sierva todas estas palabras. Para mudar el aspecto de las cosas, Joab tu siervo ha hecho esto, pero mi señor es sabio conforme a la sabiduría de un ángel de Dios para conocer lo que hay en la tierra. Entonces el rey dijo a Joab, He aquí yo haga esto, ve y haz volver al joven Absalón. Y Joab se postró en tierra sobre su rostro e hizo reverencia, y después que bendijo al rey dijo, Hoy ha entendido tu siervo que he hallado gracia en tus ojos, rey señor mío, pues ha hecho el rey lo que su siervo ha dicho. Se levantó luego Joab y fue a Jesús y trajo a Absalón a Jerusalén. Mas el rey dijo, Váyase a su casa y no vea mi rostro. Y volvió Absalón a su casa y no vio el rostro del rey. Y no había en todo Israel ninguno tan alabado por su hermosura como Absalón. Desde la planta de su pie hasta su coronilla no había en él defecto. Cuando se cortaba el cabello, lo cual hacía al fin de cada año, pues le causaba molestia y por eso se lo cortaba, pesaba el cabello de su cabeza 200 siclos de peso real. Y le nacieron a Absalón 3 hijos y una hija que se llamó Tamar, la cual era mujer de hermoso semblante. Y estuvo Absalón por espacio de 2 años en Jerusalén y no vio el rostro del rey. Y mandó Absalón por Joab para enviarlo al rey, pero él no quiso venir, y envió aún por segunda vez y no quiso venir. Entonces dijo a sus siervos, Mirad, el campo de Joab está junto al mío, y tiene allí cebada, id y prendedle fuego. Y los siervos de Absalón prendieron fuego al campo. Entonces se levantó Joab y vino a casa de Absalón y le dijo, ¿Por qué han prendido fuego tus siervos a mi campo? Y Absalón respondió a Joab, He aquí, yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá con el fin de enviarte al rey para decirle, ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey, y si hay en mí pecado, máteme. Vino pues Joab al rey y se lo hizo saber. Entonces llamó a Absalón, el cual vino al rey, e inclinó su rostro a tierra delante del rey, y el rey besó a Absalón. Capítulo 15. Absalón se subleva contra David. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta, y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía, ¿De qué ciudad eres? Y él respondía, Tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía, Mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón, ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey, Yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová, porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo, Si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo, Ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo, Cuando oigáis el sonido de la trompeta diréis, Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo poderosa y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo, El corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén, Levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance, y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey, He aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Salió pues el rey con todo el pueblo que le seguía y se detuvieron en un lugar distante. Y todos sus siervos pasaban a su lado, con todos los cereteos y peleteos, y todos los geteos, 600 hombres que habían venido a pie desde Gat, iban delante del rey.
Y dijo el rey a Itai Geteo: ¿Para qué vienes tú también con nosotros? Vuélvete y quédate con el rey, porque tú eres extranjero y desterrado también de tu lugar. Ayer viniste, y he de hacer hoy que te muevas para ir con nosotros. En cuanto a mí, yo iré a donde pueda ir. Tú vuélvete y haz volver a tus hermanos, y Jehová te muestre amor permanente y fidelidad. Y respondió Itai al rey, diciendo: Vive Dios y vive mi señor el rey, que o para muerte o para vida, donde mi señor el rey estuviere, allí estará también tu siervo. Entonces David dijo a Itai: Ven pues y pasa. Y pasó Itai Geteo y todos sus hombres y toda su familia. Y todo el país lloró en alta voz. Pasó luego toda la gente del torrente de Cedrón, asimismo pasó el rey, y todo el pueblo pasó al camino que va al desierto. Y he aquí también iba Sadoc, y con él todos los levitas que llevaban el arca del pacto de Dios, y asentaron el arca del pacto de Dios. Y subió Abiatar después que todo el pueblo hubo acabado de salir de la ciudad. Pero dijo el rey a Sadoc: Vuelve el arca de Dios a la ciudad. Si yo hallare gracia ante los ojos de Jehová, él hará que vuelva y me dejará verla y a su tabernáculo. Y si dijere: No me complazco en ti, aquí estoy, haga de mí lo que bien le pareciere. Dijo además el rey al sacerdote Sadoc: ¿No eres tú el vidente? Vuelve en paz a la ciudad y con vosotros vuestros 2 hijos, Ahimaas tu hijo y Jonatán hijo de Abiatar. Mirad, yo me detendré en los vados del desierto, hasta que venga respuesta de vosotros que me dé aviso. Entonces Sadoc y Abiatar volvieron el arca de Dios a Jerusalén y se quedaron allá. Y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno su cabeza, e iban llorando mientras subían. Y dieron aviso a David diciendo: Ahitofel está entre los que conspiraron con Absalón. Entonces dijo David: Entorpece ahora, oh Jehová, el consejo de Ahitofel. Cuando David llegó a la cumbre del monte para adorar allí a Dios, he aquí Husai arquita que le salió al encuentro, rasgados sus vestidos y tierra sobre su cabeza. Y le dijo David: Si pasares conmigo, me serás carga. Mas si volvieres a la ciudad y dijeres a Absalón: Rey, yo seré tu siervo, como hasta aquí he sido siervo de tu padre, así seré ahora siervo tuyo, entonces tú harás nulo el consejo de Ahitofel. ¿No estarán allí contigo los sacerdotes Sadoc y Abiatar? Por tanto, todo lo que oyeres en la casa del rey se lo comunicarás a los sacerdotes Sadoc y Abiatar. Y he aquí que están con ellos sus 2 hijos, Ahimaas el de Sadoc y Jonatán el de Abiatar. Por medio de ellos me enviaréis aviso de todo lo que oyereis. Así vino Husai, amigo de David, a la ciudad, y Absalón entró en Jerusalén. La súplica de Tamar, al llamar vileza a la intención de su hermano, habla de la santidad que debía esperarse de los miembros de Israel. Aunque el término incluye la idea de insensatez o absurdidad, en este contexto denota algo más serio, como maldad, crimen o abominación, un acto vergonzoso de maldad, atrocidad. Además, Tamar le recordó a Amnón que ella quedaría deshonrada a causa del pecado de él, mientras que él sería reputado entre los perversos, más literalmente traducido como insensatos o necios, pero aquí referido a gente ruin o impía. Salmos 74:18, Proverbios 17:7 y 21. Pregunta difícil: ¿por qué David no confrontó a Amnón por haber violado a Tamar? Debemos indignarnos por la injusticia con Tamar, no solo por la violencia de su medio hermano Amnón, sino también por el supuesto fracaso moral de su padre. Aunque David reaccionó con las emociones adecuadas, se enojó mucho, no hizo lo que correspondía. Dado que no se menciona ninguna reprimenda ni confrontación, pareciera que el rey valoró más la armonía que la justicia. Al no confrontar ni castigar a Amnón, no solo permitió que el pecado sin arrepentimiento permaneciera en su familia, sino que también puso en marcha el debilitamiento de su casa y su reino. Es probable que la pasividad de David haya transmitido la idea de que no se le pedirían cuentas a Amnón por haber violado a Tamar, lo que fue una falsa representación de la justicia que Dios llevaría a cabo más tarde. ¿Acaso David prefirió la tranquilidad a la justicia? Quizás sintió que por su propio pecado sexual estaba descalificado para reprender a su hijo. No obstante, aunque uno debe arrepentirse y confesar su pecado antes de ocuparse de las faltas de otras personas, Mateo 7, versículos 3 al 5, ningún pecado pasado debería refrenarnos de confrontar a un individuo con la palabra de Dios, y en última instancia con el Señor mismo. Absalón tomó su deseo correcto de justicia y lo convirtió de forma equivocada en una respuesta injusta de venganza.
Quizá el asesinato de Amnón, la rebelión de Absalón y la casi guerra civil en el reino podrían haberse evitado si David hubiera elegido confrontar el pecado en vez de pasarlo por alto. Otra pregunta difícil. ¿Se interesa Dios por las víctimas de violación? La tragedia de Tamar se agravaba porque culturalmente la virginidad era necesaria para casarse. Por lo tanto, no solo sufrió el trauma físico y psicológico de la violación, sino también la vergüenza cultural de quedarse soltera y haber sido despojada de su virginidad biológica. Esta historia no establece que la mujer que ha sufrido una violación deje de ser candidata para el matrimonio, ni que merezca la vergüenza pública. El Señor considera que la violación es un pecado digno de muerte para el perpetrador, y que la víctima es inocente del delito cometido en su contra. Deuteronomio 22:25. Dios conoce el corazón herido y quebrantado de toda mujer que alguna vez fue forzada a padecer violencia sexual. Ninguna mujer debería sentir vergüenza por haber perdido aquello que le fue robado contra su voluntad. Para Dios, la víctima de violación sigue siendo pura. Él prometió restaurar todo lo destruido y encargarse de hacer justicia. Salmos 23:3, 147:3, Romanos 12:19 y Apocalipsis 21:5. El cambio de actitud de Amnón demuestra su desinterés y poca preocupación por su hermana. Solo le había interesado satisfacer sus pasiones carnales en lugar de expresar un amor genuino por Tamar. La ley protegía la inocencia de Tamar. Solamente Amnón era culpable de un delito de pena capital. No obstante, la joven había perdido su virginidad y, en consecuencia, su elegibilidad para tener un matrimonio honorable. Refiriéndose a Tamar simplemente como ésta, Amnón le ordenó a su criado que la echara como si fuera basura y que cerrara tras ella la puerta, sellando así su destino. Tras salir de la casa, Tamar rasgó su hermoso vestido real y esparció ceniza sobre su cabeza, para manifestar su angustia inconsolable. Lloró por la humillación y la desgracia que ahora debía soportar. Estudiemos una mujer en la Biblia. Tamar, una belleza abusada. Su trasfondo: hija del rey David, hermana de Absalón y media hermana de Amnón, el cual la deseaba. Su historia: desesperada, rechazó los avances de Amnón cuando ella lo cuidaba por una enfermedad fingida. Aún así, Amnón abusó de ella y la dejó humillada. Como venganza, Absalón mandó matar a Amnón. Absalón cuidó de Tamar en su casa, pero ella vivió como una mujer desconsolada. Lecciones prácticas. Tamar, como otras mujeres, fue víctima de violación por parte de alguien en quien confiaba. No encontró apoyo espiritual ni emocional, ni siquiera en su familia, lo que hizo más trágica esta historia. Aunque el rey David se enojó mucho, no confrontó por el delito a Amnón, quien probablemente era considerado el príncipe heredero. Al hacer poco, por no decir nada, para castigarlo, David permitió que se gestara la ira y el dolor en el seno de su familia. Absalón no le dijo nada y así permitió que su medio hermano creyera que su pecado no había tenido repercusiones públicas. David ya empezaba a ver el cumplimiento de la profecía de Natán de que la espada nunca se apartaría de su casa. La mujer de Tecoa habló con respeto y sabiduría y apeló a la compasión del rey. Le recordó la fugacidad de la vida, comparándola con aguas derramadas por tierra que no pueden volver a recogerse. También le trajo a la memoria la misericordia de Dios al restaurar a los pecadores que merecen ser expulsados. Evidentemente, esto evocó en David su propia experiencia de ser perdonado por Dios, aunque merecía morir por su pecado. La frase apartarse a derecha ni a izquierda resaltaba que su respuesta al rey no se desviaba en lo más mínimo de la verdad. Estudiemos una mujer en la Biblia. La mujer astuta de Tecoa, una oradora talentosa. Su trasfondo: vivía en Tecoa. Joab percibió que David deseaba reconciliarse con Absalón y lo utilizó para que lo ayudara a convencerlo de que lo hiciera. Su historia: le contó al rey la historia ficticia sobre sus hijos, ideada por Joab, y le pidió su protección. Su historia era evidentemente similar a la situación de David. David comprendió que Joab era el autor intelectual de esa historia y aceptó que hicieran volver a Absalón a casa. Lecciones prácticas. Esta mujer accedió a que Joab la utilizara para sus propósitos. Como administradoras de los dones de Dios, las mujeres deben ser responsables de usarlos de manera decorosa. El detalle sobre el cabello notablemente pesado de Absalón anticipa la forma en que murió.
Sin duda, parecía el heredero ideal del trono de David. Tras reconciliarse con su padre, Absalón se abocó a ganar el favor del pueblo y apoderarse del trono de David. El relato de su rebelión y las consecuencias demuestran la insensatez de intentar evadir los planes y los tiempos de Dios. Absalón usó diversas estrategias en su campaña para ganar el favor del pueblo. Algo muy similar a los tiempos que vivimos actualmente, hermosas, donde las personas que se promueven para algún cargo político pues buscan ganar también el favor. Al parecer, Absalón simulaba devoción mientras sus mensajeros, del hebreo regal, persona que difunde calumnias o entrega mensajes falsos y maliciosos, hacían correr la voz de que sería coronado en Hebrón, lugar donde David había sido ungido rey sobre Judá y donde él había nacido. El abandono de la capital nacional marca una época trágica en la historia de Israel, ya que el pueblo huyó junto con David. A pesar de las circunstancias, David seguía demostrando un corazón propio de un rey y también de un hombre comprometido a confiar en el Señor. Se negó contundentemente a usar el arca del pacto como amuleto de buena suerte, para vender a Absalón y la envió de vuelta a Jerusalén, donde debía estar. Su mayor preocupación era la seguridad y el bienestar del arca y de los sacerdotes. El aspecto de David y sus seguidores, mientras caminaban descalzos cuando subían la cuesta de los Olivos, demostraba públicamente su vergüenza por dejar Jerusalén. Padre amado, gracias por esta tu palabra, Señor, gracias porque nos sigues mostrando, Señor amado, las consecuencias trágicas de la desobediencia a tu palabra, Señor, de no asumir, Padre, la autoridad, la responsabilidad que tenemos como padres sobre nuestros hijos. Te rogamos que nos ayudes a aprender de los ejemplos que nos dejas en tu palabra, para tomar lo bueno y desechar lo malo, que seamos instruidas conforme a tu voluntad, conforme a la guianza de tu Santo Espíritu sobre toda verdad. Ayúdanos a utilizar los talentos que nos das de manera ordenada, de manera decorosa, de manera que glorifiquemos tu santo nombre. Te lo suplicamos en el precioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Te invitamos a escuchar nuestro programa Radial Ánimo, transmitido todos los martes por la abogada Lady Campos, en vivo desde Canadá, a través de YouTube, Facebook y radio. Únete a nuestra página de Facebook y a nuestro canal de YouTube, Programa Radial Ánimo, donde compartimos narraciones de la Biblia, conferencias de teología y estudios sobre la feminidad bíblica.